Hola de nuevo, vamos a comenzar la explicación del tema 4 que versa sobre IP multicast. Está dentro del bloque de redes multimedia, que es el penúltimo bloque que vamos a ver en este curso. Bien, entonces, en este tema la idea es que aprendamos a diferenciar entre el direccionamiento unicast y multicast. Veremos cómo circula realmente el tráfico multicast a través de una red y entenderemos cómo funciona el protocolo mediante el cual se organizan los routers en Internet para saber gestionar todo el tráfico multicast. Bien, entonces en este primer vídeo vamos a ver la primera parte, que es la de introducción. ¿Vale? Entonces en esta introducción vamos a explicar qué es el multicast y cómo funciona. ¿Vale? Entonces el IP multicast es un método para transmitir datagramas IP o paquetes IP a un grupo de receptores interesados y no tener que hacer una sucesión de paquetes que vayan por distintos sitios, sino que el emisor inicia un solo paquete y luego, como aparece aquí en esta transparencia, van a ser los routers los que van a encargarse de copiar ese paquete en más de un puerto de salida si es necesario, ¿vale? Hasta llegar a todos los destinos pertinentes, ¿de acuerdo? Por eso se llama multicast, porque en la red original hay un solo paquete y son los routers los que van duplicando o multiplicando el número de paquetes que hay por la red hasta llegar a todos los destinos o todos los destinatarios de ese grupo, ¿de acuerdo? Bien, fijaos que en IPv4 un paquete multicast es aquel que tiene los 4 bits más significativos con el código 1110, ¿de acuerdo? Por lo tanto van de las direcciones IP 224.000 hasta la 239, 255, 255, 255. ¿Vale? Es decir, tenemos 28 bits para el grupo multicast y hay 4 bits reservados en la parte más significativa. Esto en cuanto a las direcciones IP. Bien, en cuanto a las direcciones multicast, podemos decir que una dirección Ethernet es multicast si y solo si el segundo dígito hexadecimal es impar. ¿Por qué? Porque tenemos en el byte más significativo, en los 2 bits más significativos son el UL y el IG. Bien, el UL nos dice si la dirección es única, está administrada globalmente por la I cubo o es local, y el bit más significativo es el bit IG, si es una dirección individual o una dirección de grupo. ¿De acuerdo? Es decir, es multicast. Por tanto, en Ethernet, este último bit, el bit más significativo, es el que nos dice si una dirección es multicast o no. Fijaos, acordaos que en las direcciones Ethernet tenemos el little endian y por tanto el bit más significativo es el que está a la derecha del byte, ¿de acuerdo? Es decir, el bit IG es el más significativo del byte. Bien, por ello, si este bit está a 1, entonces eso significa que cuando leamos una dirección, ¿vale? Una dirección es multicast si solo si el segundo dígito hexadecimal es impar, ¿vale? Por ejemplo, AB, como esta dirección Ethernet empieza por AB y B es impar, entonces es multicast. O F7, por ejemplo, pues esa sería multicast. Pero, por ejemplo, D6, pues sería una dirección Ethernet que empiece por D6, sería una dirección unicast. ¿De acuerdo? Bien, luego pondremos otro requisito cuando veamos el tema de la correspondencia con las direcciones IP, pero en principio, si no se dice nada más, una dirección MAC Ethernet es multicast si y solo si el segundo dígito hexadecimal es impar. Bien, ¿qué ocurre en las redes de área local? Como dice aquí, el tráfico multicast no es aislado normalmente por los conmutadores. Y hay muchos protocolos que utilizan multicast en la LAN, ¿vale? Por ejemplo, el Spanning Tree o muchos protocolos de Routel o otros protocolos propietarios. Por ello, aunque el tráfico multicast no esté habilitado en el router correspondiente de la LAN, sí que puede haber en la LAN tráfico multicast. Y de hecho eso lo comprobaremos en la práctica. ¿De acuerdo? Bien, veamos cómo funciona el tráfico multicast en una
red de área local, broadcast compartida. Cuando digo broadcast es una red de difusión, es una red que a nivel físico pues se comporta como si fuera un cable, o a nivel lógico se comporta como si fuera un cable. Es decir, tenemos un hub ahí que de lo que le llega por un puerto lo retransmite a todos. ¿Cómo funciona entonces el multicast? Pues bueno, el tráfico multicast tenemos aquí la dirección MAC origen, la dirección de destino. En cuanto a la dirección de destino es una dirección multicast, entonces pues bueno, lo va a retransmitir a todos. Pero es que aunque la dirección no fuera multicast, como es un hub, pues lo va a retransmitir a todas las tarjetas de red. ¿Qué ocurre? Que las direcciones que captura la tarjeta de red solo las captura en principio, y si no está en modo promiscuo, las tarjetas de red solo capturan las direcciones MAC que van dirigidas a ella, ¿vale? Solo captura las tramas Ethernet cuya cabecera MAC va dirigida a ella. Entonces, cuando nosotros ponemos una dirección multicast, resulta que solo cuando el computador se une a ese grupo, y para ello la aplicación que se esté ejecutando pues tiene que enviarle a la capa de red, utilizando un protocolo que ya veremos, una orden de que se una a ese grupo multicast, ¿vale? Si ese PC digamos que se une a grupos multicast, entonces a partir de ese momento es cuando la tarjeta la lee, porque considera que la multicast es su dirección. Si no, no. ¿De acuerdo? Así pues, cuando según cada ordenador va uniéndose a los grupos multicast, pues empieza a capturar el tráfico o no. Aquellos ordenadores como el de Luis, que no ha ejecutado o no se ha unido a ningún grupo multicast, pues el tráfico multicast no lo lee o digamos que lo filtra la tarjeta de red. La tarjeta de red. ¿Vale? Bien, ¿qué ocurre si la red es conmutada? Pues ocurre exactamente lo mismo, no hay ninguna diferencia, porque el tráfico multicast en los conmutadores pues es como si no hubiera filtros como el tráfico broadcast, ¿vale? No hay ninguna diferencia. Y por tanto son las tarjetas de red las que, según estén unidos o no al grupo multicast, leen o no ese grupo. ¿De acuerdo? Bien. Aquí en una WAN ya sí que la cosa cambia. Cuando estamos en una WAN, como aquí tenemos routers, ¿vale? Entonces la cosa cambia. Cuando el emisor envía, son los routers los que, según quién es receptor o no, deben copiar o deben filtrar el tráfico multicast que le lleva. Incluso pueden copiar y multiplicar por varias salidas, como vemos aquí abajo, en la parte de abajo, que este router duplica el tráfico que le llega, el tráfico multicast lo duplica para llevarlo a dos routers, porque tanto el receptor Luis como el receptor Pedro se han unido a ese grupo multicast. ¿De acuerdo? Bien, por tanto son los routers los que van a hacer de filtros y los que establecen el árbol de difusión de las emisiones multicast. ¿Vale? Bien, ¿qué ocurre cuando tenemos varios grupos multicast? Porque hemos visto que hay muchísimas direcciones multicast, ¿vale? Tenemos un rango bastante amplio, entonces pueden haber varios grupos multicast. ¿Qué ocurre? Pues aquí tenemos un ejemplo donde tenemos un grupo multicast para paquetes de vídeo y otro grupo multicast para paquetes de audio. ¿De acuerdo? Normalmente, eso sí, cada grupo se identificaría por una dirección multicast diferente. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que el emisor lanza ambos paquetes, el azul y el rojo, y según los receptores estén suscritos a el grupo de audio o a audio y vídeo, pues entonces los routers deben de duplicar, copiar o multiplicar incluso las tramas multicast que van poniendo en sus enlaces de salida. ¿De acuerdo? Es decir, esto es todo tarea de los routers. ¿De acuerdo? Y tiene que hacerse así. ¿Vale? Por ello veremos los protocolos para gestionar, para que los routers puedan de forma distribuida, que ahí está la gracia, ¿no? Que para que los routers puedan de forma distribuida saber a dónde tienen que enviar cada flujo multicast, saber cuáles son los receptores. ¿De acuerdo? Entonces, para que los routers puedan conocer a quién deben enviar la información, lo primero que tenemos que tener claro es cómo son las direcciones multicast. ¿Vale? Entonces, el primer problema que nos aparece es que las direcciones multicast tienen una estructura plana, es decir, no es jerárquica, ¿de acuerdo? Y por tanto eso nos dificulta la gestión. Por otro lado,
Y esto es muy importante, las direcciones multicast solo pueden aparecer como direcciones de destino, nunca pueden aparecer como direcciones de origen. Es decir, siempre es una máquina, un host de una dirección IP concreta la que envía el tráfico multicast, pero nunca puede haber un origen multicast de las tramas, ¿vale? Bien, entonces, tenemos que, ¿cómo se relaciona el tráfico multicast con el protocolo ICMP? Pues en primer lugar, los paquetes multicast o datagramas multicast no pueden dar lugar a mensajes destination reachable, ¿vale? Porque si son multicast se supone que van a llegar a muchos, ¿vale? Por lo tanto, este mensaje no puede existir con tráfico multicast. Y tampoco puede dar lugar a mensajes de time exceeding, ¿vale? Lo que ocurre es que a pesar de que no puedan dar esos mensajes ICMP, esos mensajes de control, el TTL se decrementa igual que si fuera tráfico unicast. ¿De acuerdo? Bien, y los mensajes echo request multicast generan respuestas unicast en todos los miembros del grupo. ¿Vale? Bueno, y luego está la resolución de direcciones multicast de IP a Ethernet. ¿Vale? Entonces, aquí también es distinto la gestión. No se utiliza el protocolo ARP, sino que se utiliza un mapeo de la dirección IP en la dirección MAP. ¿Qué ocurre? Aquí hay una excepción. Resulta que para hacer un mapeo exacto de la IP en la MAC, como hemos visto que la IP tiene 28 bits, una IP multicast tiene 28 bits, pues entonces harían falta 28 bits, ¿vale? Es decir, harían falta los 4 últimos bits de la OUI, de la dirección MAC del fabricante, y los 24 siguientes, ¿vale? Bien, pero ¿qué ocurre? Que esto hubiera requerido reservar o pagar por 16 OUIs contiguos, ¿vale? Entonces, como eso costaba muy caro, en su día el IETF decidió comprar un solo OUI, ¿vale? Con la dirección 01005E, ¿vale? Bien, y además de ese OUI comprado, dedicó solo la mitad inferior a multicast, el resto lo reservó para otros fines. Y por tanto, resulta que en lugar de contar con 28 bits, solo contamos con 23. ¿Vale? Es decir, en el mapeo de IP a Ethernet vamos a ignorar los 5 primeros bits y eso va a hacer que las direcciones multicast, el mapeo de dirección multicast Ethernet a dirección multicast IP no sea unívoco. No tengamos una dirección Ethernet por cada dirección multicast IP, sino que vamos a tener 32 posibles direcciones IP por cada dirección Ethernet multicast. Ahora lo vemos. De acuerdo, aquí tenemos el esquema, ¿vale? Fijaros, arriba tenemos una dirección IP multicast, ¿vale? Donde tenemos 28 bits, ¿vale? Es decir, una dirección IP puede variar en 28 bits y tiene los 4 bits superiores con el código 1110. Eso nos indica que es una dirección IP multicast. Sin embargo, la dirección MAC resulta que tenemos que los 3 primeros bytes son la OUI que compró el IETF, que son 01005E, es decir, todas las direcciones MAC Ethernet que van a utilizar IP multicast comienzan por estos 3 bytes. ¿De acuerdo? Bien, eso nos dejaría 24 bytes, ¿vale? Pero es que además de estos 24 bytes, la IETF decidió asignar a direcciones multicast Ethernet solo la mitad inferior, es decir, solo la mitad que comienza por 0. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre? Que eso hace que nosotros tengamos solo 23 bits, pero hace que sean 5 bits los que son ignorados, 5 bits de la dirección IP. ¿De acuerdo? Por ello, resulta que una misma dirección Ethernet, como tenemos aquí abajo, por ejemplo la 01005E 000001, ¿vale? Pues va a tener 32 posibles direcciones IP. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer va a ser mapear esos 23 bits menos significativos en la dirección MAC. ¿De acuerdo? Bien, entonces fijaos, como nosotros tenemos que
los 2 bytes menos significativos son los mismos, los copiados. Por lo tanto, si es 0001, pues van a ser 0001. ¿De acuerdo? Esos son los 2 bytes menos significativos. Y luego, de la dirección 00, resulta que como la mitad, el más significativo, también está reservado, ¿vale? Tanto si fuera 0 como si fuera 1 sería lo mismo. Por lo tanto, tenemos 32 direcciones IP que van, en este caso sería la 224.001, la 128.0.1, la 225.0.0.1 y la 128.0.1, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Es decir, esta misma dirección MAC podría coincidir con estas 32 direcciones IP por este mapeo que hacemos. Bien. Entonces, ¿qué ocurre? Tenemos 32 posibles direcciones. Entonces, cuando en una red de área local resulta que la misma LAN corresponde a 2 IP direcciones multicast, ¿qué hace la tarjeta de red? Pues la tarjeta de red, como no sabe distinguir, lo pasa todo al nivel de red. Y ya será el nivel de red en el que, según la dirección IP multicast, vamos a descartar o no descartar ese paquete IP. ¿De acuerdo? Entonces es el nivel de red en que se encarga de filtrar los paquetes que no son los suyos. ¿Vale? ¿Eso qué ocurre? Pues, ¿qué provoca? Pues que haya un trabajo extra de la CPU, pero hoy en día las CPUs son lo suficientemente rápidas y potentes como para hacer ese trabajo sin ningún problema. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, ¿cómo son las resoluciones multicast? ¿Vale? Supongamos que tenemos un emisor del grupo multicast 224.128.0.1 y que empieza a lanzar tráfico multicast. Por tanto, a nivel Ethernet, ¿vale? Cualquier grupo multicast, ¿vale? Si hacemos el mapeo de los 2 bytes menos significativos, pues tendremos esa dirección MAC 01005E y luego 000001. ¿De acuerdo? Bien. Ese es el mapeo directo de los 23 bits menos significativos del grupo multicast que tenemos arriba. Bien, ¿qué ocurre? Si tenemos otro grupo multicast por ejemplo, que tiene la dirección IP 225.0.0.1, pues resulta que el tráfico generado por ambos grupos multicast resultan en el mismo mapeo de la dirección MAC. Es decir, las tramas de ambos grupos IP tendrán la misma dirección multicast de destino, que será la dirección 01005E 000001. Por tanto, cuando un computador se une a un grupo, a ese computador le van a llegar, ¿vale? Ese computador, la tarjeta de ese computador va a leer a partir de ese momento todo lo que llegue por los grupos multicast y por tanto va a leer ambas tramas. Va a leer los paquetes que lleguen de ambos grupos multicast y será la capa de red la que tenga que discernir si sí o si no. Lo mismo pasará con el de Rosa, que se une al mismo grupo, pero le llegan las dos, y cuando el Luis se une a otro, también le llegan las dos, ¿vale? Y por tanto va a ser el nivel de red el que va a discriminar, ¿de acuerdo? Bueno, aquí tenéis un rango de direcciones multicast reservadas o especiales, ¿de acuerdo? Y otras que son reservadas, ¿vale? La mayor parte se utilizan para algoritmos de encaminamiento y también se utiliza alguna como para lo que luego veremos el protocolo, cosas que luego veremos como el protocolo IGMP. Por ejemplo, aquí tenemos a la derecha la 224.0.1.39, que es para el anuncio del rendezvous point, y otras cosas que vamos a ver. ¿De acuerdo? Bien. Más cosas del tráfico multicast. Vale. Resulta que en Internet no es posible hacer un envío broadcast. Si utilizamos la dirección 255.255.255, que se envía a absolutamente todos los juegos del mundo, ¿vale? El envío se difunde en la red local, pero el router es el que lo corta, ¿vale? Dicho de otro modo, como dice aquí, el paquete broadcast es tratado como si tuviera un TTL igual a 1, es decir, que solo llega al primer router, ¿vale? Bien, ¿por qué todos los routers
cortan las emisiones multicast, pues se hace para preservar la salud de la red, porque si no, cualquier host podría saturar la red. ¿Vale? Entonces, ¿qué diferencia hay entre envíos que se hagan desde un computador a la dirección broadcast y envíos que se hagan a la 224.0.1? Pues va a haber, a efectos prácticos, es muy sutil la diferencia. ¿Vale? ¿Cuál es la diferencia? Pues dependerá de que el sistema operativo de los hosts que hay en la propia red soporten multicast o no. Por ejemplo, el Windows 3.11 no soportaba multicast, aquí Linux dice que no soporta multicast, aunque ya hay un protocolo Linux que funciona, que sí que soporta multicast. Pero bueno, dependiendo del sistema operativo, si algunos sistemas operativos no soportan multicast, pues esas tramas no serían leídas, ¿vale? Y no serían procesadas. Sin embargo, en el tráfico broadcast, ¿vale? Si en el tráfico broadcast llegarían a todos lados. ¿Vale? Bien, en cualquier caso, en ambos paquetes serían filtrados por el router. ¿Vale? Luego tenemos el problema del broadcast dirigido. ¿Qué es el broadcast dirigido? La idea es que, bueno, ya sabéis que cuando se define una red, automáticamente se define la dirección broadcast de esa red, que consiste en la dirección más alta de la misma, ¿vale? Es decir, la parte de host toda a unos, ¿vale? Así, por ejemplo, como dice aquí en el ejemplo, si definimos la red 130.206.40/23, como tenemos 23 bits de red, la dirección broadcast sería la dirección de red y luego tener toda la parte de host a unos, ¿vale? Por lo tanto, la dirección broadcast sería la 130.206.5.255, ¿vale? Es decir, la parte de host todo a unos, ¿vale? Bien, ¿qué ocurre? Que en principio cualquier host podría y puede hacer un envío broadcast a una red remota utilizando esa dirección, ¿vale? Entonces, cuando yo, por ejemplo, desde mi red de la universidad hago un envío broadcast a toda la red del Politécnico, pues eso es lo que se conoce como un broadcast dirigido, es decir, hacer un envío broadcast a otra red de área local que no es la mía, ¿vale? Bien, entonces, ¿qué ocurre? Pues que eso sería un agujero de seguridad muy importante, ¿vale? Entonces, lo que ocurre es que en la actualidad, pues los routers tienen, lo que es habitual es que todas sus interfaces, ¿vale?, en configuración con defecto tengan la no IP Directed Broadcast, es decir, que no acepten broadcast dirigidos, ¿vale? Y que en lugar de que contesten todos los hosts de la red, pues contesta él por todos los hosts, ¿vale? Entonces, ¿qué pasaría, por ejemplo, en esta configuración de la red, donde tenemos a la izquierda la red 147.156.1, 200, o sea, bueno, la subred, ¿no?, o la red 147.156.1, pues con 200 elementos, ¿vale? 200 hosts, pues entonces cuando un ping de esta red, por ejemplo, el host A haga un ping a la dirección broadcast de la propia red, entonces le van a llegar 199 respuestas de ese ping, ¿de acuerdo? Sin embargo, cuando el que hace el ping a esa misma red es el host B, que está fuera de la red, ¿vale? Entonces la respuesta que va a recibir es solo un ICMP echo reply, ¿vale? ¿De quién? Pues del router que está, digamos, guardando esa red, ¿de acuerdo? De la misma manera, si en lugar de ser el host B fuera el host C el que hace un ping a la red de la izquierda, también recibiría un único echo reply del router. Es decir, siempre el echo reply lo hace el router, digamos que es la cabecera de la red, ¿vale? Y, por ejemplo, si desde otro lado de internet cualquier host del mundo pues hiciera un ping a la red 147.156.2.255, es decir, a la dirección broadcast de la red 147.156.2.2/24, pues entonces, como ahí el router es el I, recibiría un único echo reply de I. Y si lo hiciera, perdón, es que este último ping está mal, sería un ping 147.156.1.255. Si hiciera un ping
ese ping, ¿vale? Es decir, un ping broadcast dirigido a la red del router X, entonces recibiría un único echo reply de X. ¿Vale? Es decir, no, los broadcasts dirigidos siempre los tratan los routers que están en la cabecera de esas redes, ¿vale? Y responden los routers con un único echo reply, ¿vale? Por todos los PCs. ¿De acuerdo? Bien, entonces, ¿cuál es el ámbito de una emisión multicast? ¿De acuerdo? ¿Por qué o qué es el ámbito? Es hasta dónde puede llegar, a cuáles, a cuántos hosts puede llegar una emisión multicast. Vale, esto hay que limitarlo porque si no el tráfico multicast podría colapsar Internet. ¿Vale? Entonces, para limitar el ámbito de una emisión multicast, lo que se hace hoy en día es asignar rangos de direcciones a determinados ámbitos. ¿Vale? Había otras alternativas, pero al final la que ha terminado imponiéndose es esta. ¿Vale? Entonces, cuando delimitamos el ámbito multicast por una dirección, ¿vale? Lo que hacemos es asignar un significado especial a determinados rangos de direcciones multicast. ¿Vale? Entonces, mediante ACLs o digamos, filtros que tiene el router, ¿vale? Que se llama Access Control Lists, se realiza un filtrado de los paquetes multicast que no deben salir de la red. ¿Vale? Bien, aquí tenemos otro ejemplo de la limitación de ámbito, pero bueno, eso no tiene importancia, ¿vale? Y otro aspecto importante es quién asigna las direcciones multicast, ¿de acuerdo? Entonces, las direcciones multicast se asignan normalmente utilizando el protocolo SAP, Session Announcement Protocol, ¿vale? Y el rango de direcciones que utiliza SAP es el 224.200/16, ¿vale? Bien, ¿qué ocurre? Que esto presenta varios inconvenientes. En primer lugar es que no, tiene una estructura plana y no jerárquica y por tanto esto no es escalable. ¿Vale? El tráfico multicast no es escalable. ¿Vale? Y luego la asignación se realiza dinámicamente, ¿vale? Por tanto no es posible efectuar asignaciones estáticas. Estos son problemas, pero hasta ahora no se ha propuesto ninguno mejor. Entonces, ¿cómo hacemos para asignar direcciones estáticas? Pues se utiliza lo que se conoce como Glob Addressing, que utiliza el rango 233.000/8, ¿vale? Y se asigna a los dos bytes centrales el valor del Autonomous System correspondiente. ¿De acuerdo? Y ya dentro de cada Autonomous System, el proveedor de servicio pues asigna las direcciones tal y como le parece. Y esto es todo lo que os quería contar con respecto a la introducción del tráfico multicast. Espero que esté ahora más clara las transparencias. Saludos.